El acto educante es uno de los fenómenos más intrigantes y fundamentales de la especie humana. No hay lugar a dudas que, si no fuera por la educación, los seres humanos no habrían sobrevivido a lo largo de estos miles de años de su existencia. Así, es importante comprender la epistemología como ciencia, para un mejor entendimiento del rumbo a ser dado a la educación. Para tal fin, Mohan ha propuesto los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, los cuales coadyuvan perentoriamente al óptimo desenvolvimiento del acto educante, puesto que se genera una conciencia crítica reflexiva sobre el qué, cómo y para qué de la educación. El primer saber: las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. La educación del futuro, necesariamente, debe lidiar con el problema del error y de la ilusión. Desde el principio de la existencia humana, el error y la ilusión están presentes y por lo tanto, no hay conocimiento que no esté amenazado por estos dos elementos. Por ejemplo, se creía que al rechazar la afectividad se eliminaría el riesgo de error. Sin embargo, hoy en día ya es sabido que se trataba de una falacia, puesto que, en efecto, existe una relación intrínseca entre raciocinio y emoción, esto es, entre inteligencia y afectividad. La importancia del fantasma, el imaginario, es decir, toda aquella suerte de información producida internamente en el cerebro humano, juega un papel decisivo en la forma que se percibe la realidad y, por ende, en la forma en que ésta se interpreta. Así, surge el concepto de racionalidad y la racionalización. La racionalidad es la mejor medida contra el error y la ilusión. Para que esto sea cierto, la racionalidad debe mantenerse siempre abierta a la dialogicidad de las ideas con el fin de evitar, justamente, la racionalización, que es una acción concientizada encerrada en un sistema lógico falaz per se, es decir, basado en creencias, doctrinas o teorías sin un plus crítico. La racionalidad no es un rasgo apenas de los científicos y técnicos. Por ejemplo, muchos atomistas, racionales en su área de conocimiento, pueden ser completamente irracionales en otros dominios, como en política o arte. El imprinting cultural, el determinismo de los paradigmas impera en la sociedad, imponiendo a todos los sujetos la fuerza del dogma, así como la fuerza prohibitiva del tabú. El conformismo cognitivo oriundo de dicho determinismo es llamado de imprinting cultural, que viene siendo la normalización de este conformismo, eliminando de la consciencia lo que debe de ser discutido o cuestionado. El imprinting existe en todas las esferas de la sociedad, y se implementa desde el seno familiar, seguido de la escuela y en la universidad. La noología. Mohan ha creado este término para rescatar la idea de que, en efecto, los mitos, ritos y toda suerte de ideas ejercen un papel casi determinante en la conducta de los seres humanos, y cada sociedad posee su propia identidad mística, por así decir. Por tanto, la noología sería la ciencia encargada de estudiar esta clase de pensamiento humano que influye en su conducta. La incertidumbre del conocimiento. La búsqueda por el conocimiento verdadero debe sopesar el factor de incertidumbre presente en el proceso. Dicho de otro modo, en el proceso investigativo, los datos observables deben de ir ligados con los no observables, las actividades críticas con las autocríticas, los actos reflexivos de los procesos de objetación. La educación, atenta a esta premisa, debe provocar a los educandos una verdadera actitud para el combate vital, por vida, de la lucidez. El segundo saber. Los principios de un conocimiento pertinente. Hay una inadecuación cada vez más profunda y seria con respecto futuro del acto educante, a causa que los saberes están cada vez más divididos, fragmentados, y, a la vez, las problemáticas están cada vez más transversales, multidimensionales y globales. Por tanto, para que la educación sea pertinente, ésta debe evidenciar el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. El contexto. El conocimiento de las partes aisladas no es suficiente. Lo global es el conjunto que contiene partes diversas ligadas de forma organizada, lo que engloba, pues, el contexto. Así, una sociedad es más que un contexto, es un todo organizador. Lo multidimensional. El ser humano es, a la vez, biológico, psíquico, social, afectivo y racional. La sociedad se conforma por camadas históricas, económicas, sociológicas, religiosas, etc. De ese modo, el conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad para, entonces, insertar allí sus informaciones. Lo complejo. El conocimiento pertinente debe enfrentar, por lo tanto, la complejidad.
Por consecuencia, la educación debe fomentar una inteligencia general, esto es, un acto cognoscente que abarca, de forma multidimensional, al contexto y al global. La inteligencia general. La educación, en su sentido más amplio, debe procurar favorecer, de forma genuina, la habilidad natural de la mente de hacer y resolver preguntas tendientes al desarrollo y al empleo total de la inteligencia general. La curiosidad, que es innata al ser humano, juega un papel decisivo a la hora de usarse la inteligencia general y, por consiguiente, esta debe ser estimulada o, si es el caso, despertada. Por tanto, la educación volcada al futuro posee como misión estimular la inteligencia general para así, permitir el buen caminar intelectual de la especie humana. Problemas esenciales. Disyunción y especialización cerrada. El conocimiento especializado es, pues, una forma de abstracción y, como tal, extrae el objeto de su contexto y lo inserta en un campo ideático conceptual, rechazando todos los demás aspectos que hacen parte del objeto. Reducción y disyunción. Hasta mediados del siglo XX, el principio de la reducción era bastante utilizado en la ciencia, dicho de otro modo, la costumbre era reducir de lo complejo a lo simple. Esta forma de inteligir parcela, fragmenta, reduce y, por lo tanto, rompe con el complejo, unidimensionalizando lo que es, per se, multidimensional. La falsa racionalización. Se entiende por falsa racionalización el acto de racionalizar abstractamente y unidimensionalmente. Durante décadas el ser humano ha tomado decisiones basado en un supuesto raciocinio que, a su vez, carecía de inteligencia general. Dicho de otro modo, el pensamiento unilateral, sesgado de la dicotomía cierto-errado, el aislamiento cognitivo, el cegamiento, consciente o inconsciente, del todo y la búsqueda de un conocimiento que no beneficia al colectivo es, pues, la falsa racionalización. El tercer saber, enseñar la condición humana. La figura humana ha perdido, con el pasar del tiempo, su identidad como una de las múltiples especies de seres vivos en este planeta. El humano está, pues, fragmentado por las propias ciencias humanas, y, por consecuencia, es imposible concebir la unidad compleja per se del ser humano. La educación debe de estar atenta a esta realidad, buscando la forma de religar los saberes oriundos de las artes, ciencias naturales y humanas, de tal manera que se ubique la condición humana en el mundo. Arraigamiento-desarraigamiento humano. Como especie, el ser humano está, a la vez, dentro y fuera de la naturaleza. En este sentido, el individuo humano es la resultante de la mezcla entre animalidad y humanidad, constituyendo, así, la condición humana. La homonización conlleva al concepto de hombre a un doble principio. Un principio biofísico y uno psicosociocultural, ambos se remiten uno al otro. Lo humano del humano. Unidalidad. El sujeto humano es conformado por el binomio biología-cultura. El ser humano es plenamente un ser biológico y, asimismo, un ser cultural. El bucle cerebro-mente-cultura. No hay cultura sin cerebro humano, es decir, sin el órgano biológico dotado de habilidades para actuar, percibir, saber y aprender. Y, por otra parte, no hay mente, capacidad de pensamiento y conciencia, sin cultura. Por tanto, la función cerebro-mente-cultura se arma, cuya cada uno de los elementos se correlacionan entre sí. La mente es un surgimiento del cerebro que suscita la cultura, la cual no existiría sin cerebro. El bucle razón-afecto-impulso. Dicha relación existe en el ser humano de forma inestable, permutante y rotativa entre estas tres instancias. Es, por tanto, una tríada inseparable. El bucle individuo-sociedad-especie. Los individuos son oriundos de la reproducción de la especie humana, los cuales se integran e interactúan entre sí, conformando la sociedad y esta, a su vez, certifica el surgimiento de la cultura. Así, la complejidad humana no se comprenderá separada de estos elementos que la conforman. El Homo complexus. Al mismo tiempo, el ser humano es infantil, neurótico, delirante y racional. El tejido humano es constituido por todo ello. Así, es correcta la premisa de que el Homo sapiens debería de llamarse de Homo complexus. Por tanto, la educación del futuro tiene como perentoria misión demostrar e ilustrar el destino considerando las múltiples facetas del ser humano, examinando y estudiando la complejidad humana. Cuarto saber. Enseñar la identidad terrenal. El problema vital por excelencia de la humanidad, el cual debe servir de norte para la educación de este milenio, es la vida en este planeta.
Con todo, dicho problema vital es constituido por varios otros problemas, tornándolo, así, un problema vital complejo. La educación debe hacer frente a esta problemática, trabajando en la era planetaria para la identidad y la consciencia terrenal. La era planetaria. De forma paradoja, el mundo cada vez más se vuelve uno, más, al mismo tiempo se divide. La mundialización es una realidad unificadora que, asimismo, es esencialmente conflictiva. En este sentido, la mundialización va acompañada de su efecto contrario, la balcanización. Infelizmente, el desarrollo mismo ha creado más problemas de los que ha resuelto y ha conducido a la crisis profunda de civilización que afecta a las sociedades prósperas de Occidente. El legado del siglo XX. El siglo XX quedó sellado con dos suertes de alianzas. La primera se caracteriza por muertes originadas por guerras, masacres, deportaciones y fanatismo. La otra, por el cálculo que ignora rotundamente al individuo humano, es decir, a sus cuerpos, sus sentimientos, sus almas, y multiplica la potencia de muerte y de esclavización técnico-industriales. El aporte de las contracorrientes. Venturosamente, en la dialógica cerebro-mente es abierta y, por lo tanto, de posibilidades insondables. Así, el siglo XX ha generado algunas contracorrientes que brinda esperanza en cuanto al problema vital complejo. La contracorriente ecológica. La contracorriente cualitativa. La contracorriente de resistencia a la vida prosaica. La contracorriente, tímida todavía, de emancipación de la tiranía económica. La contracorriente, tímida todavía, de reacción contra la violencia. La identidad y la conciencia terrenal. La unión planetaria es la exigencia mínima de un mundo limitado e interdependiente. En este sentido, hácese necesario aprender a vivir, a compartir, a comunicarse, a comulgar, esto es, a estar, ahí en la tierra. Asimismo, se debe procurar la forma de adicionar, mejorar, comprender. Así, se debe inscribir en las mentes humanas la conciencia antropológica, la conciencia ecológica, la conciencia espiritual. La religión debe sustituir la disyunción, y llamar a la simbiosofía la sabiduría de vivir unidos. La idea de salvar la unidad humana y la diversidad humana. Por tanto, es tarea prioritaria de la educación para el futuro. Fomentar el desenvolvimiento de las identidades concéntricas y plurales, de las etnias, de las patrias, de las comunidades, en suma, la de ciudadanos terrestres. La educación del futuro deberá aprender una ética de la comprensión planetaria. Quinto saber, enfrentar las incertidumbres. El siglo XX, entre otras aportaciones ya mencionadas, trajo la consciencia de que el futuro es impredecible. En efecto, la concientización de esta premisa derrumba el mito del progreso. Entonces, un progreso es ciertamente posible, pero incierto. Así, es mandatorio fomentar el aprendizaje en enfrentamiento del porvenir para lidiar, de una forma inteligentemente generalizada, con la incertidumbre porque la humanidad está viviendo una época altamente mutable. Existen algunos principios que, en este sentido, son retos para el nuevo acto educante. Principio de incertidumbre cerebro-mental, que es derivado del proceso de traducción-reconstrucción. Principio de incertidumbre lógica. Principio de incertidumbre racional. Principio de incertidumbre psicológica. La impredecibilidad a largo plazo. Ninguna acción está segura de alcanzar o obrar en el rumbo de su intención. Consecuentemente, la ecología de la acción orienta a la apuesta que reconoce sus riesgos y al esquema que permite, pues, modificar o anular alguna acción emprendida. La apuesta y la estrategia. Hay dos vías para encarar la incertidumbre de la acción: la conciencia de la apuesta que conlleva a la decisión, y el recurso de la estrategia. Entonces, los pasos idóneos a ser dados frente a las incertidumbres de la acción son: buena elección de una decisión, por la consciencia de la apuesta. La confección de una estrategia de que contemple las complejidades inherentes a sus propias finalidades, que pueden modificarse al traspaso de la acción en función de los riesgos, informaciones, cambios de contexto, etc. La consideración legítima de sabotear la acción en caso que ésta se vea tomando un curso nocivo. La estrategia, como el conocimiento, sigue siendo la navegación en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. La educación, por tanto, debe poseer esta certeza intrínseca en su quehacer para que, así, pueda cumplir con su papel formador. El sexto paso: enseñar la comprensión. Tras el anterior expuesto, no hay lugar a dudas que enseñar la comprensión es una necesidad para el éxito educativo del futuro.
En esa misma idea, no es lo mismo educar para las matemáticas que educar para la comprensión humana, que es donde se encuentra la esencia del acto educante. Enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Ahora bien, la comunicación no conlleva a la comprensión. Hay dos niveles de comprensión: la comprensión intelectual u objetiva y la comprensión humana intersubjetiva. El acto de explicar algo es suficiente para la comprensión intelectual, sin embargo, es insuficiente para la comprensión humana, puesto que ésta sobrepasa la explicación. Son múltiples los obstáculos para la comprensión. Entre ellos, el ruido, una polisemia de una noción, la ignorancia de ritos o costumbres del otro, la incomprensión de valores imperativos de otra cultura, la incomprensión de valores éticos de una cultura, la imposibilidad de comprensión de una estructura mental a otra, la incomprensión de sí mismo que, por ende, imposibilita la comprensión de los demás. La incomprensión per se, porque produce más incomprensión. El espíritu reductor. Ahora bien, lo que favorece la comprensión. El arte de bien pensar, que permite comprender, igualmente, las condiciones objetivas y subjetivas. La introspección. La conciencia de la complejidad humana. Comprensión, ética y culturas planetarias. Las culturas deben buscar, genuinamente, aprender las unas de las otras. En efecto, la comprensión entre las personas vienen ligadas a la ética de la era planetaria, y esta, a su vez, no deja de mundializar la comprensión. Las manifestaciones artísticas, en todas sus expresiones, apoyan de forma cuantiosa a la comprensión mundializada. Por tanto, la comprensión es un pilar importante de la educación y, consiguientemente, el desarrollo de la comprensión, en todos los niveles educativos y edades, debe de ser llevado de forma prioritaria para generar una comprensión mundializada y compleja, una verdadera reforma planetaria de las mentalidades, para, así, construirse el acto educante del futuro. Séptimo saber, la ética del género humano. La ética, conforme ya expuesta anteriormente, es fundamental para el progreso de la hominización, especie, individuo, sociedad. Dicha ética o, más bien, antropoética, supone asumir la condición compleja del individuo humano, de lograr la humanidad en cada sujeto en su conciencia endógena, de asumir el destino humano en sus antinomias y su plenitud. Por tanto, la antropoética produce la esperanza de alcanzar una humanidad concientizada y humanizada, ciudadana de este planeta. Ahora bien, una forma de lidiar con la identidad concéntrica y plural del hombre, que conlleva a una rica diversidad dentro de la misma raza, la humana, es la democracia. La democracia supone y abastece la multiplicidad de intereses y de ideas. Es un mecanismo que, a la vez, une la unión y desunión, tolera los varios conflictos que la dan vitalidad. La democracia, para su óptima fluidez, depende de las condiciones que dependen de su ejercicio: espíritu cívico, aceptación de la regla del juego democrático, etc. La educación, en este sentido, debe fomentar catedráticamente la democracia, con la certeza que esta es la vía para el uso de la inteligencia general para la construcción del hombre complejo que, por ende, constituirá la sociedad planetaria. No obstante, la democracia de este nuevo siglo tiene un gran desafío a enfrentar: una enorme máquina compleja conformada por ciencia, técnica y burocracia, todas íntimamente asociadas. Dicha máquina fabrica conocimiento, elucidación, asimismo, ignorancia y ceguera. En este sentido, una tecnociencia, hiperespecializada, que viene cada vez más ganando adeptos a larga escala, sigue reduciendo y, consecuentemente, subestimando la complejidad de los fenómenos, sobre todo, del hombre complejo, ignorando su diversidad e individualidad. Kant afirmaba que la limitación geográfica de la Tierra impone a sus habitantes un principio de hospitalidad universal, reconociendo al otro el derecho irrevocable de no ser tratado como enemigo. Debido a todo el anterior expuesto, es acertado aseverar que la educación volcada a la comprensión de la complejidad es una eminente necesidad del sujeto humano de la actualidad. Las dualidades que mutuamente se contradicen hacen parte de nuestra existencia, así como de todo lo que se entiende por conocimiento y por real. La epistemología, por consiguiente, manosea esta suerte de material que es dúctil e impreciso simultáneamente. Solo entonces, la ciencia producirá un conocimiento verdadero a la luz de la complejidad intrínseca en la naturaleza humana, en la biosfera, en el planeta, en el universo, en suma, en el todo.
La investigación educativa, entonces, consciente y racional, volcada a esta realidad cambiante, incierta, diversificada, multidimensional, volátil y mutante es, pues, la dirección segura para el cumplimiento de la perentoria misión de la educación, que es, preparar a la juventud de hoy para la realidad compleja del presente y, por ende, del futuro.